Pues bienvenidos. Estamos en Romanos, capítulo 14. Esta tarde vamos a seguir el estudio y pues ahí continuar viendo texto por texto, un repaso corto de capítulo 13. Y por falta de, pues para no ver cada texto, ¿verdad? 3 razones por las que uno se debe someter a las autoridades, ¿sí? Porque de eso habla el 13. Número 1, versículo 2, porque Dios establece la autoridad. ¿Okay? Eso Dios la estableció. Eso ya, pues que no me gusta, no estoy de acuerdo. La autoridad es de Dios. Punto y se acabó. Entonces, si más bien es de someternos a la autoridad en todas áreas, no solamente del gobierno, sino igual, ¿verdad? Entonces Dios establece autoridad como una forma de ayudarnos a que haya disciplina, etc. Número 2, otra razón, versículo 5 es porque es razón de conciencia. Nos sometemos, no porque solamente tenemos que, pero también por la propia conciencia. Le digo a Dios que lo amo, pero voy a desobedecer lo que Él estableció. O guardo mi conciencia limpia y digo, voy a hacer lo que tú digas, ¿verdad? Entonces ya es asunto de conciencia, versículo 5. Versículo 6, las autoridades sirven al propósito de Dios, número 3. Entonces, podríamos ver ejemplos, por ejemplo, Herodes, Pilato, malas personas, pero fueron usadas por Dios para cumplir el propósito de Dios de la crucifixión para nuestra salvación. Entonces, están no recuerdo bien si en números, pero Dios menciona a Faraón como su siervo. Y uno dice, Moisés es tu siervo, no Faraón. Sin embargo, Dios lo menciona como siervo. Menciona al rey de los persas, digamos, como su siervo. Y entonces uno dice otra vez, no, esas personas no te sirven, Dios. Él no está hablando de siervo en el sentido espiritual, sino siervo en el sentido de posición. El propósito de Dios se va a cumplir como Dios quiere, ¿verdad? Y entonces, en el caso de la crucifixión, ¿a quién usó? A paganos, ¿sí? Y los puso en lugar de liderazgo para usarles. Entonces, esa es la idea también otra idea por qué someternos, porque Dios tiene un plan más allá. Si Dios no usa al rey para que mande a Daniel al foso de los leones, nosotros no sabemos esa historia. ¿Me entendieron? Entonces, ¿a quién usó Dios? A otro pagano, ¿verdad? Entonces, es parte de la idea de Dios usa, los tiene ahí, son instrumentos de Él. No quiere decir que son santos y perfectos y salvos y etcétera. Lo que quiere decir es que Dios los va a usar porque están en posición de autoridad y Dios se trata de autoridad, ¿verdad? De una forma u otra. Entonces, eso vamos viendo. Versículo 8 al 10 cambia el tema un poquito de el someterse y habla del amor, ¿verdad? Y entonces el versículo 10, el amor no perjudica al prójimo, sino más bien el amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Versículo 10, versículo 11. Entonces, habla del amor y podríamos entonces conectar someternos junto con el amor. ¿Por qué me someto? 1, porque amo a Dios. 2, porque Dios me dijo que amara a todos. No, pero aquel me cae mal o el otro. Ya no hay excusa. ¿Por qué? Porque ya no estamos como sirviendo al hombre.
todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor, y ahí cae bajo esa idea, ¿verdad? Versículo 14, quizás podríamos subrayar el capítulo con este solo texto, versículo 14, capítulo 13, 14, vestidos del Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces el Señor nos va a dirigir a hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? En parte el capítulo 13 concluye el tema del amor, y se los va a dar de tarea que regresen y vean el capítulo 10, 11, 12, las veces que menciona el amor y qué es lo que el amor hace. Capítulo, por ejemplo, 12, el amor sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Los dones espirituales, etcétera. Y entonces puede uno regresar y ver que son varios temas que viene explicando, y en el capítulo 13 termina con el tema del amor, aunque viene entrelazando todos esos, ¿verdad? Así que es interesante. Ahora, digo que lo entrelaza y termina, pero en realidad no termina por completo. Ahorita vamos a ver, ahora no el porqué de amar, vamos a ver el capítulo 14, el cómo de amar, ¿sí? No nada más el porqué lo sabemos, lo entendemos, pero también nos va a dar el cómo se hace, cómo se ve, cómo se aplica, ¿verdad? Y entonces, algo más, hermano, que se me ha escapado, y luego entramos ahí al capítulo 14. Sí, no, ya en ese nivel Pablo está poniendo ya los fundamentos en la iglesia, ¿va? En la iglesia moderna. Acuérdense el contexto de Romanos. El contexto de Romanos que está hablando allá por el año 70. Estamos casi a 2000 años de donde fue escrita esta carta, y está hablando en el contexto de esa época. A, a, y está fundamentando los elementos en la comunidad de la iglesia, en lo que nosotros conocemos como hoy en día nuestra comunidad de evangélicos. Hoy se han transformado las palabras, pero no el hecho en sí, la esencia. Y por ejemplo, el hermano tocó todos esos versículos y dice, no debáis nada a nadie, más amaros, o sea, que nos querramos, que tengamos unión en la iglesia. Y aterriza, ¿da? Como un subvuelo de pájaro aterrizando sobre la ley, dice. Habla sobre amarás al prójimo. Así cumple la ley, dice. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es parte de la oración de la Shema hebraica. De la oración esa que tiene. Y aterriza y dice, pero en el amor, en Cristo. Eso es la iglesia. Nosotros venimos aquí básicamente porque vemos la palabra en esencia de Cristo a través de lo que fue registrado en la escritura, en lo que escribió. ¿Y qué es Cristo, amor? Claro, es un amor vívido y eficaz y eficiente. Y ya Pablo está ejerciendo la base. ¿Y por qué me detengo eso? Porque entramos al 14, en donde viene ya el proceso. Fíjense que no es, yo le puedo decir, no, nosotros decimos a nuestros hijos, no, ustedes quiéranse, ámense, pero no solo es el decir, sino la forma. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? No se peleen, ámense. ¿Pero cómo? Ayudándose, abrazándose, siendo cortés. O sea, viene un proceso. En eso estamos. Eso también lo decimos por la hermana que nos... para actualizarlo, en eso está Pablo. Gracias, hermano. Entonces, sí, la división de los capítulos a veces está raro, ¿verdad? Porque aquí como que pienso que el puente entre el capítulo 13 y 14 es el versículo 14, el final del 13.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues ámense, etcétera, etcétera. Y entonces dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ya es una decisión, ¿sí? Ya es una decisión personal, ya es un quererlo hacer. Ya es un decir, en vez de esto, voy a hacer esto, ¿verdad? Ahora, el contexto, ¿qué es? El amor. Y entonces, habla del amor, dice, decide ser como Cristo, y ya uno podría decir, no, pues sí, quiero ser como Cristo. Ok. Siempre hay que leer y hacer la pregunta. Quizás es un poco exagerado, pero la pregunta, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso quieres? ¿Entiendes en verdad lo que quieres? Porque todo el mundo pues queremos ser como Cristo, pero no entendemos quizás el costo o lo que indica, ¿verdad? No solamente el costo, pero si quiero ser más como Cristo, voy a ser menos como yo. Y yo no sé si quiero eso. Puedo decirlo, puedo eh, proclamarlo, pero realmente quiero eso. Estoy dispuesto a eso más bien. Y entonces el capítulo 13 al final, voy a leer del 11 en adelante y voy a seguir leyendo hasta el 14:1, ¿sí? Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías, borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Veamos el contexto de lo que está diciendo comparado a vestirnos de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la posibilidad? Todo lo que menciona ahí, ¿verdad? ¿Quién va a querer hacer eso? Ok, pero parece extremo y parece como quien dijera, ¿quién va a hacer todas esas cosas? Pero de ahí salieron muchos de ellos, ¿sí? Ellos de ahí vienen, es ese trasfondo de ellos. Y entonces es como decirle, decídanse por completo por Cristo, ¿sí? Y entonces ya no van a dar lugar para todo aquello, ¿verdad? Ok, versículo 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Parece que cambia de tema completamente, pero no está cambiando de tema. Lo que está indicando es, acuérdate de dónde saliste, revístete y ayuda al otro. ¿Sí? Acuérdate de dónde saliste, revístete y ayuda al otro. Eso no es como que punto y se acabó, ya terminamos ese tema nuevo. No, es una cadena. Y entonces lo que está diciendo es las opciones anteriores son estas o revestirse en Cristo. El revestirse en Cristo ahora, ¿qué nos va a llevar a hacer? A recibir. ¿A quién? A todos. Y entonces empieza hablando de recibir. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusión. Ese débil en la fe, ¿verdad? No quiere decir que no ha creído. Lo que quiere decir, ¿verdad? Más bien es débil en su madurez espiritual. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo y poco a poco vamos a ir desenvolviendo a lo que se refiere aquí. Uno dijo así, el débil en la fe
puede estar refiriendo al que acaba de venir de adorar a los ídolos y todavía está entre que si sí o no, ¿verdad? Pues vengo de idolatría, pero no sé si todavía pues creer en la suerte y X, ¿verdad? De vez en cuando prender una vela por si acaso, ese tipo de cosas, ¿verdad? Otro dice que también puede hablar del asceta, ¿sí? El asceta es el que piensa o cree que rechazar todo placer es espiritualidad. En otras palabras, me voy a deshacer de todas las cosas, todos gustos, todas alegrías. Ni te rías, ¿sí? ni digas chistes, porque, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño siempre nos decían, ¿verdad? No suban al altar porque ese es un lugar bien santo. Y entonces pues nadie quería subir al altar, ni para dar anuncios, ¿verdad? Y porque les veíamos como algo súper importante. Ahora no digo que menospreciemos, pero tampoco no te vas a morir si te subes ahí, ¿verdad? Tiene su lado. Y entonces ahí, ¿verdad? La idea es que el asceta rechaza todo, ¿verdad? Rechaza todo. No comas esto, no te rías, no hagas, no vayas a las fiestas y da una lista larga. Y el no hacer eso quiere decir que eres bien espiritual. Pero no es espiritual por el Espíritu Santo, ni por la palabra, ni por Cristo. Es espiritual por las cosas que dejó de hacer. ¿Me entienden? Ese es otro que pueda estar hablando de los débiles. Tercero de los que pueda estar hablando de los débiles son los legalistas. El legalista sigue las leyes o las rutinas en cuanto a días y dietas. Ahorita vamos a ver un poquito más explicación de eso. Entonces el legalista era, hay que celebrar tales días, hay que celebrar tales fiestas, hay que comer ciertas comidas, hay que solamente, ¿verdad? Entonces, cierta dieta, ciertos días. ¿Por qué existía eso todavía? Acuérdense que algunos vienen del judaísmo, otros vienen de fiestas paganas, ¿verdad? Y entonces ahí la mezcla viene el peligro ahí. La cuarta de ellos es, por falta de otra palabra, son los judaizantes, los que todavía no se soltaban del judaísmo para tomarse completo del cristianismo. ¿Okay? Estos estaban todavía convencidos que para que un gentil sea cristiano tiene que primero ser judío y luego tiene el derecho de ser cristiano, ¿verdad? Entonces estos siguen todavía costumbres del judaísmo. ¿Por qué importa esto? Porque estamos hablando, el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que se compone de dos grupos, un grupo conservativo y un grupo liberal, los dos cristianos. Entonces un grupo dice, bien estricto, el otro grupo dice, ¿para qué tan estricto? ¿Verdad? He ahí donde está hablando aquí, que reciban al que es débil en la fe. ¿A quién le está diciendo? Obviamente al que es fuerte, ¿verdad? Si eres fuerte, pues recibe al débil. ¿Ok? Pero ¿cuál de los dos es el fuerte? Es ahí donde hay que tener cuidado, porque el conservativo va a decir que él es el fuerte, el liberal va a decir que él es el fuerte, ¿me entiendes? Y entonces Pablo no da exactamente, por lo menos al leer el primer texto se queda uno como que, ok, dices que reciba al que es débil, ¿a quién le estás hablando? ¿A cuál de los dos estás llamando fuerte tú, Pablo? O palabra de Dios, dime cuál. ¿Sí? ¿El que guarda la ley o el que no guarda la ley? Pues acabas de decir que el amor es el cumplimiento de la ley. No dijiste guarda la ley, dices ama y ya cumpliste la ley. Entonces, ¿a cuál le está hablando? ¿Verdad? ¿A quién le está dando esa instrucción? Colosenses capítulo 2, del 18 al 23, véalo conmigo. Colosenses 2, 18 al 23.
18 al 23 dice así: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, se ve bonito, pero sigue siendo carnal la persona. Es como el que dijo Jesús: cuando ayunan no se paren en la esquina y allí dándose golpes de pecho y grite, yo sí estoy ayunando. No. ¿Por qué? Ya tienes tu premio, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Pues que te vieron, ¿verdad? Por eso el Señor habla de, si vas a orar, vete en secreto, ¿verdad? Porque ahí vas a estar en serio, que es uno a uno. Ahora, si vas a ayunar, entre tú y Dios, ¿verdad? Si lo vas a hacer, hazlo entre tú y Dios. Cosas como ese tipo. Ahora, lo que está diciendo Pablo ahí en Colosenses es eso. Suena muy bonito, ¿verdad? No toques, no hagas, no vayas, no esto, no aquello. Y es una lista larga de reglas. Pero al fin de todo, ¿qué gana? ¿Verdad? Es más, cuando más te dicen no toques, más quieres tocar, ¿verdad? En vez de decir, tienes toda la razón, no, despierta la rebeldía en uno, ¿verdad? Y entonces no hagas eso. Pues ahora nomás deja de que te voltees y ahora lo voy a hacer, ¿verdad? Ponga ahí en un rótulo pintura fresca, todo el mundo va a ir a checar. ¿Sí? Todos vamos a ir a pasar ahí a ver si todavía será, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es invitar, ¿verdad? La rebeldía. La idea entonces no se trata, hermanos, de cuál está correcto y cuál está incorrecto. La idea es cómo acepto al que piensa diferente a mí. Esa es la clave aquí. Y entonces la única forma de hacerlo, lo leímos anteriormente, en amor. Esa es la única manera, ¿verdad? Y entonces en amor no es necesariamente decir, pues yo soy mejor, yo soy... Sí. Entonces, ¿quién es el fuerte? En este caso, el fuerte es el que entiende la libertad que tiene, ¿sí? Y el débil no comprende y sigue practicando lo mismo que le ata a la idea de ser mejor cristiano. Entonces, el fuerte es ¿quién? El que sabe que es por gracia, por fe. Punto y se acabó. El débil aquí es el que está pensando, amo a Cristo, quiero servirle, pero si no hago estas cosas, quizás no soy salvo. Hay una línea ahí, gris. Porque sí se supone que pues, si estás en Cristo va a haber diferencias, va a haber cambios. El Espíritu Santo no está ahí en vano. Pero cuando se trata de la salvación, no hay nada que podamos hacer para añadirla. Y honestamente no hay nada que podamos hacer para comprobar que somos salvos. Se acepta por fe, punto y se acabó. Y entonces de ahí empezamos a caminar bajo la autoridad del Espíritu Santo.
bajo la dirección de su palabra. Aprendimos anteriormente que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién nos dice eso? El Espíritu Santo. Usted no me dijo a mí, yo no le dije a usted. El Espíritu Santo me dijo a mí, el Espíritu Santo le dijo a usted. Esa es la diferencia. Y entonces cuando uno intenta a mejorar, a hacer más excelente la salvación que Dios le dio, ya estamos metidos en problemas. Porque esa salvación no se puede mejorar. Está tan simple como eres o no eres, ¿verdad? Entonces, a quien Pablo está diciendo aquí, el fuerte es el que por lo menos ha entendido lo sencillo, lo grande, pero lo sencillo que es la salvación. Y el débil es el que todavía sigue tratando de convencerse a sí mismo y al mundo que es salvo. Y pues pone acciones, trata esto, deja esto, busca aquello, se aparta de esto, se acerca a aquello, y está tan ocupado haciendo e intentando de hacer todo que ignora a Cristo, a su propio Salvador, ¿verdad? Esa es la idea entonces de esto. Entonces, el mejor cristiano, es mejor que el cristiano evite ciertas comidas, dice, ¿verdad? Dice, es mejor cristiano si evita ciertas comidas o celebra ciertos días. Y versículo 2, véalo ahí. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son, note bien, débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces yo no soy débil en la fe. Me gusta la carne. Pero ¿por qué no comían carne? Hay que entender la idea. No comían carne, no porque no había carne. No comían carne, hermanos, porque salieron de la práctica que a los ídolos le daban carne. Sí, en otras palabras, el judío también lo hacía, acuérdense. El judío traía a presentación al Señor. Si era holocausto, nada se llevaba. Pero si era ofrenda, el sacerdote quitaba parte y le regresaba parte para que él se llevara a su casa. ¿Sí? La Pascua eso es, ¿verdad? Cómelo en tu casa. Entonces, el judío lo hace. Y el judío sí come carne porque así es como vio. Pero el gentil no comía carne porque él sabía que a sus dioses se le ofrecía carne. Y entonces él dice, yo no voy a comer lo que antes le ofrecía a tal ídolo, ¿verdad? Yo no voy a practicar eso. Entonces, ¿qué hacía? No voy a comer carne. No, olvídate, ya puedes en Cristo. No voy a comer carne. Eso lo hacía antes para los ídolos, así es que evito. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí. Pero, ¿cuál es el error? El error es que no está entendiendo la libertad que Cristo ya le ha dado. ¿Sí? La libertad que Cristo ha dado es mata y come. No llames inmundo lo que Dios ya llamó limpio, ¿verdad? Entonces, esa es la idea ahí de esto. ¿Qué más hacen en versículo 5? Estos también celebran ciertos días, dice, ¿verdad? Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. ¿Por qué? Porque ahora ya no se trata del día, se trata de, lo vimos capítulo 13, caminar en la luz que es Cristo. ¿Sí? Ya no se trata del calendario, ya no se trata de días festivos. ¿Cuál es la celebración para nosotros? Nuestra celebración es, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. ¿Sí? Esa es la clave. Entonces, no, es que ya viene tal día, ya viene tal celebración. Y todavía hay algunos que quieren aferrarse a los días del Antiguo Testamento como
como quien dijera, esos días está más fácil acercarse a Dios. No, es otro día más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para acercarse a Dios es Cristo, no el día. Es Cristo, no el calendario. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea ahí. Entonces, el apóstol Pablo habla de esto. Ya me fui muy lejos, hermano Jaime. ¿Algo más que compartir? Bonito, bonito. Habla y está hablando a la iglesia. Dice, recibir. Bonito es ese verbo. ¿Va? Recibir a los débiles de la fe. Y les da un elemento más. Y no contiendan. O sea, no discutan, no opiniones. Tenemos que salvar ciertas condiciones en nuestra iglesia si lo aplicamos. Todos tenemos diferentes opiniones. Muchas respuestas de lo que está hablando Pablo primeramente, un minuto hermano, primeramente está hablando en el contexto, fíjense bien, revestidos de Cristo y cuidado con los deseos de la carne. O sea, está enfocando al ser humano y después se va un poquito a la iglesia. ¿Va? Y muchas de estas respuestas se miran y la resuelve Cristo. Fíjense que en Cristo podemos ver elementos pero espectaculares y básicamente responde a esta respuesta. A Cristo, al Señor le llegaban todos. Bueno, le llegó un alto cargo de los que el hijo lo tenía enfermo. Ustedes saben que está ahí. Y llegó y le dijo, Señor, vea, mi hijo está muriendo. Y no puedo, no quiero que entre a mi casa, solo di la palabra. Y claro, era hasta contrario al pensamiento, a la época o sea, era, puede decir, hasta un enemigo podía irlo a visitar, pues. Y Cristo, al contrario de ver al hombre que él mostró su autoridad, y no, sí, vete, tu hijo te va a sanar. Y usted no mira ningún comentario, pero mira, ya deja de andar en esas cosas de contrario al pueblo o alguna cosa. No, él recibía. No, tu fe. Al contrario, se admiró, vemos admiración en los enemigos, pues, ve. Y una mujer y le besó los pies y más bien nosotros que la criticaron no saben quién lo está besando. No, él recibía y edificaba a través, y por eso nos dejó el Espíritu. Nosotros tenemos que el que venga aquí a la iglesia tenemos que recibirlo y en palabras modernas respetar sus opiniones. No vamos a contender. O sea, si una obra va a ser a través del Espíritu. Dice, que dice en el capítulo 8, dice, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vivirás. O sea, ¿qué está diciendo? Que nosotros hacemos morir y somos buenos y actuamos correctamente, no porque por nosotros, sino por el Espíritu. Y así funciona la cosa. O sea, el Espíritu en nosotros tenemos la capacidad de hacer morir las obras de la carne. Si vivimos sin el Espíritu y no revestidos de Cristo, como un versículo anterior, rienda suelta y vamos a contender y entonces son condiciones que las descubre Pablo en este capítulo, bonito, y es espectacular, pues. ¿Cómo debemos de actuar? Claro, no somos fuertes, nadie, y porque venga alguien, no, todos tenemos el Espíritu de Dios y por el Espíritu vencemos.
Y por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios podemos vencer, no por nuestras fuerzas, mucho menos vamos a contender. Claro, y excepcionalmente, ustedes lo miramos en Cristo también, defendió su fe, pero fue excepcional y fue ataque directo. Si algún día nos toca defendernos, vamos a defender la fe. Pero yo preferiría más que defender, mejor evitar, ¿va? Porque, para no ofender, porque podemos, al débil de la fe o a alguien, podemos causar un daño, pues. Sí. No, manejémonos conforme al Espíritu, revistiéndonos de Cristo. Y eso más o menos es un ejemplo Sí. que está basando en el 14. Sí, amén, gracias, hermano. Entonces, sí, al ver la instrucción, ¿verdad? Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, o sea, no para pelear. Vente, te voy a corregir. No, tú no eres nadie para corregir a nadie. Y ahí no, pues es que sí hay áreas donde, en cuanto a doctrina, el apóstol Pablo, ¿verdad? Si recuerdan, tomó, ¿quién fue? Estoy tratando de recordar en Hechos, la pareja que apartó, Priscila y Aquila, ¿verdad? Apartaron al que predicaba con muchas ganas, pero no, estás predicando con muchas ganas, pero estás equivocado, tu doctrina no está correcta. Eso es diferente a esto. Aquí no está hablando de eso. Aquí está diciendo, somos el mismo cuerpo. Acuérdense que el contexto viene hablando de una iglesia. Somos un cuerpo, capítulo 12. Cada quien tiene sus dones espirituales. Entonces, lo que está diciendo aquí es, no peleen sobre puntos, ¿verdad? De básicamente discusiones de cosas irrelevantes en cuanto a la salvación. Esa es la clave, que no tiene nada que ver con la salvación. Es que a mí me gustan los Cowboys, pues, no importa. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Puntos en cuanto a la fe, por eso está hablando de la fe, no el tamaño de fe, milagros, no. La fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, punto, ¿verdad? Uno siente libre comer carne, el otro no quiere comer carne. Entonces el que come carne no va a decir, hombre hermano, estás bien equivocado, vente, yo te enseño. No, está diciendo, acéptalo con paciencia, ¿verdad? No es tu tarea arreglar a nadie, ¿verdad? Y ese es el error que estamos en peligro de cometer. ¿Por qué? Versículo 2. A algunos su fe le permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. 3. El que come de todo, note bien, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo, no debe, ¿qué? Juzgar o condenar. Note la diferencia. El menosprecio y el juicio. ¿Por qué menosprecio? Porque este se cree más maduro y lo está llamando fuerte. Entonces está diciendo, porque eres más fuerte no quiere decir que tienes el derecho de menospreciar a... No naciste maduro, no naciste fuerte en Cristo, también tú tuviste que aprender. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces el que es débil o el que no come de todo, ¿qué le está diciendo? No juzgues al que sí come todo. O sea, que tiene sus dos lados. Noten que no le está dando el favoritismo a uno sobre el otro. Lo que está diciendo es que ninguno de los dos tiene el por qué sentirse ni mayor ni menor que el otro. ¿Por qué? Porque eso, lo que comas o los días que celebras no tienen nada que ver con lo que Cristo hizo. Y es esa y ahí la cosa, ¿verdad? Ahora, continuamos y vea conmigo, versículo 4. ¿Quién eres
tú para juzgar al siervo de otro. ¿Sí? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Pues aquí viene el regaño. ¿Por qué? En otras palabras, tú no tienes el derecho de juzgar a nadie. Tú también eres siervo. Dios es el dueño de todos, ¿verdad? Este no es original, lo copié del inglés, pero lo puse en español aquí. PFSPDTNTC. Por favor, sé paciente. Dios todavía no termina conmigo. Y esa debe ser la actitud nuestra hacia otros y de ellos hacia nosotros. Por favor, sé paciente. Dios todavía no termina conmigo. Pero no, todo lo contrario. Hermano, ya es hora. ¿Verdad? Yo para ese tiempo yo ya está predicado, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que no, hermano? Número uno, si es el mismo Dios, si es el mismo Espíritu, si es el mismo Evangelio, si es la misma salvación, pero no es la misma persona. Y si queremos que todos sean como nosotros, ya vamos mal. Es más, ¿quién me dijo a mí que yo soy el mejor ejemplo? Nadie. Y entonces es ahí, ¿verdad?, donde caemos en problemas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, acéptalo, caminan juntos. ¿Por qué? Son un cuerpo, aunque no quieras. ¿Sabes que yo sí como carne, él no come carne? Pues aguántate. ¿Por qué? ¿Qué importa más? ¿Comer carne o ayudarle a que madure en Cristo? Es ahí lo que venimos viendo. En Corintios el apóstol Pablo dice, si comer carne es de tropiezo a otro, mejor no como carne. Decide hacerlo. Te dan dando instrucción. ¿Quiere decir que comer carne es malo? No. Tiene libertad, tome es lícito, pero no tome con bien. Todo me es permitido. ¿Verdad? Ahí es el detalle de ¿qué importa más? ¿Mi libertad o el ayudar al otro a que crezca? O que mejore, o que goce también. Después nos vamos a comer carne juntos. No está viendo el lado equivocado. Porque la clave aquí no es el comer carne, ni el beber vino, no se trata de ni uno de esos puntos. Se trata de llegar a entender que somos salvos solamente por la gracia. Y el crecimiento entonces en la fe está solamente basada en Cristo, no en lo que dejé o en lo que hago. Esa es la clave. Y entonces si yo doy la impresión que puedo porque soy salvo, estoy dando la impresión de que la salvación me da ciertas libertades. Pero no se trata de las libertades, se trata de la salvación. Y entonces si yo le pongo más énfasis en las libertades que en la salvación, ya estoy en problemas también. No, es que ustedes están muy débiles, todavía no entienden. Yo no me siento culpable, yo lo voy a hacer. Bueno, pero en todas las áreas o nada más en ciertos puntos. ¿Así es la actitud en todas las áreas o solamente en las que sabes que afectan? Es ahí, ¿verdad?, donde hay que tener cuidado también. Así que el Señor es el que, ¿qué va a hacer? Versículo 4, ¿qué dice? Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿A quién? Al que es débil. ¿Quién lo va a sostener? El Señor, no tú ni yo. Y nos estamos dando la tarea de que si no le ayudo yo, ¿quién lo va a ayudar? Hermano, es hijo de Dios, Dios lo va a ayudar. Dios lo trajo. Es parte del mismo cuerpo que tú eres parte del cuerpo. ¿Cómo es posible? Pues Él todavía hace eso, yo no hago eso. Para que veas hasta dónde alcanza la gracia, ¿verdad? Y ahí el peligro, el problema es que queremos
queremos transformar a otros a que sean como nosotros, nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios todavía está mejorándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Es más, ¿por qué pensamos que ya llegamos? ¿Verdad? El apóstol Pablo dijo, pero sigo extendiéndome, ¿verdad? Todavía quiero hacer lo que Él me ha llamado a hacer, ¿verdad? Entonces, estos puntos, ¿verdad? Dicen, recíbelo, ¿por qué? Porque es siervo de Dios. Recíbelo, ¿por qué? Porque Dios lo va a sostener. Y entonces, en vez de tratar de corregirlo, deja que Dios obre. Y tú tómate de la mano y caminen juntos. No, pero es que pensar, bueno, no hablen de eso. Hablen de todo lo que sí tienen en común. Bendigan a Dios en todo lo que sí están de acuerdo. ¿Sí? Y a lo otro, sale sobrando, hermanos. ¿Verdad? Y hay ahí, ¿verdad? El detalle que la iglesia de Roma está compuesta de judíos o exjudíos. Está compuesta de gentiles. Está compuesta de diferentes personas que vienen de diferentes trasfondos, diferentes países, culturas, etc. Todo eso viene ahí. Y entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo único que los junta? Cristo. Entonces, si van a hablar de una cultura más que la otra, pues ya están gastando tiempo. ¿Sí? Mejor hablen de qué. Cristo, ¿por qué? Pues Cristo es el que los unió. De eso viene hablando estos primeros textos, ¿verdad? Ah, es que eres débil, es que soy fuerte, es que no... Olvídese de eso, ¿verdad? Porque el que es fuerte tuvo que crecer ahí. Alguien le ayudó a esa persona, alguien me tuvo paciencia, ¿sí? Me toca también tener paciencia. Y creo que es la idea aquí, hermano, de este punto. Le paso. Sí, Se fue el tiempo ahí. No, eso ha de haber sido bien típico ese hecho en esa época, ¿va? Porque los criados, los esclavos, me imagino que los miraban y los observaba la gente. Ya ves el esclavo del otro, bien sequito, mira quizás. Pero eso lo decían para el dueño de ese esclavo o el patrón, que ya no le da de comer. Mírenlo, bien sequito. Y tal vez estaba enfermo. Eso es lo que era usar. Miren mis esclavos, bien cachetoncitos y bien fuertes. Y bien me hacen eso habla. Hoy, si lo transponemos, si lo porrateamos a esta época, va, en vez juzgamos por el éxito. Hoy decimos, no, miren, qué fracaso he tenido, hermano, y por eso, no, ¿quién somos nosotros? Y ahí se pone algo reverente, Pablo. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar el éxito o el fracaso de nosotros, los hermanos? Si tenemos la misma fuente de provisión, no vamos a jugar, mucho menos en la iglesia de hoy, que es un carro que vive o que tiene o lo que no tiene está enfermo. Si el 90% de las cosas no sabemos ni el contexto de lo que tengamos. Y como dice el hermano, era una ciudad bien cosmopolita, igual que aquí. Que aquí es lleno de culturas y de lugares diferentes. ¿Quiénes somos para juzgar? O sea, en otras palabras, no pierdan el tiempo en criticar. No, amémonos. Utilicemos la misma fuente. Si tiene amén, si no tiene amén, recibámonos y amémonos en el Espíritu por el amor de Cristo. Eso es lo que... No, andemos de día y hace bien alusión a eso. O sea, ocupemos bien el tiempo, pues. Entonces, está siendo un elemento, y es algo por ratos Pablo se pone algo medio, yo le he oído en unas cartas que donde se pone súper, mejor, córtese, por ratos, pero es bueno que nosotros también recibamos, y que nos pongamos a pensar, y igual con Cristo, igual criticaban a Cristo,
¿por qué no se lavaba las manos? Gran hambre aquí. Iba con todo y comía y a ver en qué. Y lo criticaban. Pues. No es lo que entra al hombre, lo que lo contamina, porque lo que entra sale, sino lo que en su corazón. Entonces, tenemos que ver a Cristo siempre. Pero cuando me puse a meditar de eso un poco, que sí es el que no se lava las manos, pero también era más bien que no se lavó las manos delante de ellos, ¿verdad? Ellos querían ver lo que se lavaba las manos. Ellos querían ser testigos de que, a ver si se lavó 7 veces, ¿verdad? En vez de decir, él sabe si se las lavó o no, ¿verdad? Dejarle al criterio de él. No, ellos querían ser testigos. Ese es el peligro aquí. Esta palabra reciban, versículo 1, es un poco más como que la persona vino a ti. No es lo que indica correctamente. La palabra más bien es acepten, ¿sí? Es que vino para pedirme consejo, no, acéptalo, hazlo parte de. ¿Por qué? Tú estás caminando de día, él también, ¿sí? Tú quieres caminar de día, él también, ella también, ¿verdad? No, pero pues mira cómo anda, mira cómo habla, mira lo que dice, mira las cosas. Eso no es en ti, no está en ti, ¿verdad? Nuevamente, cada quien tenemos, ¿verdad? Llamado de Dios, asignaciones de Dios, pero el mismo Dios, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Lo que quiero. Voy a tratar de llegar al 8, voy a leer y ahí vamos a terminar, ¿sí? Versículo 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Clave. Versículo 6. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿qué es la clave ahí? Lo que viene entonces estableciendo es esto. Entiende bien cuáles son tus convicciones. No me llegue nada más que mi convicción. Más vale que me puedas explicar cuál es tu convicción, si no, no lo llames convicción. ¿Por qué? Porque dice, el que da importancia especial a cierto día, versículo 6, lo hace para el Señor. ¿Sí? El que come de todo, come para el Señor. Y entonces ya no se trata, hermanos, es que así yo creo, hermano. No, estás mal. Estás mal. Es que yo así soy. Estás mal. Tienes que entender que lo estás haciendo para el Señor. Si comes, das gracias a Dios. Si no comes, das gracias a Dios. ¿A quién? A Dios. No a uno mismo, no al orgullo, no a su propio pensar, no a lo que llamemos, ¿verdad? Es que mi convicción. Olvídate de tu convicción. ¿Lo estás haciendo para el Señor, sí o no? Es que yo no estoy bajo la ley. Sí, no estás bajo la ley. Ahora estás bajo el amor que cumple toda la ley. Ya es un nivel más arriba. Porque la ley no más haces. El amor tienes que darte a ti mismo. Entonces podríamos argumentar y decir, no, pues yo voy a comer de lo que quiera y no voy a celebrar ningún día. Está bien, tienes toda la libertad de hacerlo, pero más vale que puedas explicar por qué. No lo hagas nomás porque quieres o se te dio la gana. Entiende por qué. Porque en Cristo soy libre. ¿Sí? Y entonces si viene un nuevo o uno que todavía no llega ahí y te pregunta, ¿tú por qué lo haces? Tú nomás hazlo, hombre, no te preocupes. No, esa no es la respuesta. No es que no estoy bajo la ley, esa no es la respuesta tampoco. Hay que entender por qué. Por eso está diciendo aquí que entienda, que conozca bien, ¿sí? Que podamos
¿verdad? Hay quien considera un día más importante que otro día, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno, versículo 5, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, firme en sus opiniones. En otras palabras, que entienda por qué cree eso, que pueda explicarlo por qué. No solamente, es que así yo... No, no, hermano. Es que así yo pienso. Es que si piensas, si estás mal, vas a enseñar a otro mal. Por eso, que esté bien firme en su opinión. Ahora, si otro viene y yo estoy firme, le voy a explicar por qué. ¿Por qué lo hago o no lo hago? Le voy a poder explicar bíblicamente, ¿sí? No solamente con frases políticas, bíblicamente. Y entonces ahí la clave, ¿verdad? De todo esto. La última, hermano, y ahí, próximo miércoles seguimos ahí, damos otra del 5 en adelante. Fíjense que esto está conectado con el versículo, con el capítulo 12. ¿Se acuerda, hermano, cuando dijimos, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo? O sea, daba el por qué. Y dice, y transformado en la renovación de vuestro entendimiento, mente. Entonces, eso tiene conexión y tiene solución en esa misma forma. Nosotros tenemos una convicción. Claro, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué no lo otro? No vamos a forzar a otro, no es el punto, no es forzar, ni nada, sino estar plenamente convencido. En nuestra mente, fíjese cómo aterriza en nuestra manera de pensar. El por qué. Y el ser, claro, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y para conocer la voluntad de Dios, o sea, tenemos que tomar nuestra mente en ese rango, en presentarnos como sacrificio vivo, como Cristo. El que tome su cruz cada día. Y para ser plenamente capaces de entender la voluntad de Dios. Sí. Entonces, en ese contexto pone. Y en ese contexto vamos a hacer cosas unos, otras diferentes. Y mientras el problema es este. Que en veces no estamos convencidos o somos arrastrados. Hermano, ocupen uno, déjense crecer la barba. Entonces, si no estamos, vamos a ser también arrastrados. Sí. Hermano, haga esto, hermano, cualquier cosa. Pues hay miscelánea de cosas que atrapan al hermano. Me recuerdo hace unos meses el otro dijo que ya no pensaba que Cristo era parte de la religión o algo, no sé. O sea, hay desviaciones si no estamos plenos, si no tenemos nuestra mente en Cristo, vamos a ser fácilmente desviados. O vamos a desviar a otro, güey. Eso es lo que está diciendo. Y claro, hay cosas de opiniones que mismo dice que las hacemos diferentes y que tenemos que ser tolerantes. Por ejemplo, en comer. Si pura ensalada, entra en la ensalada. Si le gusta, come cerdo. Si no. O sea, eso, lo que vamos a hacer, colesterol alto y lo del peso. Pero también tiene su razón de ser, ¿va? Sí. Entonces, eso ahí es interesante. Hay perdón, le paso tiempo, bueno, precisamente en estos días hay un político aquí en Texas que acaba de decir que el hecho que Gabriel le pidió o le ofreció a María la oportunidad de ser usada por Dios quiere decir, según ese hombre, que Dios está de acuerdo con el aborto. Porque el ángel le pidió a María si ella quería. Y entonces yo dije, obviamente, yo sé que eso está incorrecto, pero ¿cuántos van a creerlo? ¿Sí? ¿Cuántos van a decir, no, pues sí, él está educado, él tiene que saber más Biblia? ¿Verdad? Y entonces el peligro es que la falta de, y regreso a lo que estaba diciendo ahorita, ¿a quién le dijo el capítulo 12? ¿A quién le está diciendo que vivamos como sacrificio vivo? ¿Al fuerte o al débil?
o a los dos. A los dos. Y entonces cada quien va en su camino, cada quien va a su nivel, cada quien va a su velocidad, tratando de ofrecerse como sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces yo no puedo decirle, apúrate, vas muy atrás, porque el de allá me va a decir a mí, ¿y tú qué? No deja, ¿verdad? Deja de ver hacia atrás, véame a mí. Y así nos vamos a ir hasta que llegue Cristo y nos diga, bueno, y todos ustedes van bien atrás. No, más bien, hermano, echémosle ganas juntos, vamos a trabajar, vamos hacia adelante, sí. Ve, hermana, ¿hay algo que le ha impactado del estudio? Bueno, pues que me ha impactado pues todo, la verdad que cometemos sí mucho eso de poner nuestras propias reglas y cuando no tenemos, somos niños a veces en la fe y pues creo que el resumen es eso, ¿verdad? Crecer nosotros también en Cristo y no poner esas reglas que como decía Colosenses, lo que leímos, no tomes, no manejes, no hagas esto y cosas que no llevan, dice que parecen que llevan a la piedad y no suman, ¿verdad? Entonces, eso pues que tenemos que estar firmes, ¿verdad? Y no, como decían, no arrastrarse a otros. Sí, a los débiles. Hermano, no, Navidad. Ahí el primero donde dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y también yo creo que vamos a estar un poco siempre preparados donde vamos, donde estamos, en el momento, porque en cierta ocasión andamos yo y mi esposa ahí en Mosque y estábamos con el pastor el sábado en la tarde planeando para lo que iba a hacer el domingo. Y llegaron, o ya lo habían invitado a él a una boda, porque esa jovencita que se estaba casando se crió ahí en la iglesia. A los 16, 17 años se hizo novia de un muchacho pentecostés. Solo ahora le iba a casar el hermano pastor pentecostés, pero los papás se lo invitaron al hermano Pepe, que era pastor de la iglesia bautista, a que fuera más a orar. Usted no va a orar por los alimentos, y es todo, hermano. Él está encargado de estar en la ceremonia y todo. Ok. Entonces nos invitó al hermano Pepe. No le dije, no hermano, pues quiero que nos lleve, pues está bien lejos, está en el Club de Leones. Dije, no, pues vamos, y fuimos. Y entrando, hermano, ya había terminado de casar el pastor y todo, y donde estaba él sentado allá, y nosotros íbamos entrando, pero acaban de bajar cartones de cerveza de Carta Blanca, y botellas de vino, y hieleras, y cuando viene a saludarnos, le dice al hermano Pepe, el otro pastor, al hermano José Pepe, le dice, vámonos, no, hermano, pues apenas va a comenzar, no, hijo, pero ya se hizo bien mundano todo, mire, están bajando la cerveza, están bajando los instrumentos, van a bailar y digo, él dice, pues es que todo va a ser mundano. Y el hermano dice, pues a mí me invitaron nomás a comer y yo vengo a comer y a orar. Dice, lo que me dijeron, yo voy a orar y a comer. Bueno, entonces ahí, pues en verdad, ¿quién tiene la razón? Porque aquel está molesto por lo que van a hacer después de la boda y pues no viene a orar para comer. Y aquí está diciendo que no entremos en contienda o en discutir, y luego especialmente pura gente que no conoce de Cristo, pues yo creo que el hermano Pepe, o no que te perdone, pero yo pienso que hizo menos decirle, no, pues ya no vamos a quedarme a orar, sí, y me voy. Pero digo que debemos estar tan preparados que no nos agarre, por decirlo, la mente o el diablo, que podamos discutir, como nos dice aquí, enfrente de esa gente que no son cristianos. Bueno, el joven y la jovencita ciega, pero todos los demás invitados, si no saben discutir, pues ¿qué van a pensar de nosotros? No más quería te recordar esta ocasión. Aquí en el versículo 4 dice, pero estará firme porque todopoderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, el Señor es el que da el poder para que el que se crea más débil, el que esté más débil o el que se crea más fuerte, esté firme. No es la persona, no es el que sabe más, no es el que ha estado más tiempo en la iglesia en sí. Hay personas que han estado mucho tiempo en la iglesia que pueden estar pasando por alguna prueba, algo emocional o de final, no sabemos, hasta
algo con los líderes de la iglesia y en ese momento esas personas, aunque tengan muchos años, no están firmes. Y hay personas que son nuevecitas, vienen y no están firmes tampoco. Entonces, bueno, dependiendo en qué, ¿verdad? Porque hay veces los nuevos son los que reciben a Cristo, tienen más gozo, pero tienen muchas cosas carnales que hay veces el Señor, por su misericordia, poquito a poquito nos las va quitando, porque es mucho para una persona. Y lo malo que hacemos es que somos muy rápidos para juzgar y nos olvidamos cómo llegamos nosotros. Y nos olvidamos de que el que tiene tantos años en la fe o el que apenas llegó, somos del Señor. Y el Señor es poderoso para tenernos firmes. No va a ser nadie más. Entonces, el problema que podemos causar más, por todos aquí nosotros tenemos, yo creo, más años en la fe, es que llega gente nueva y si en verdad queremos alcanzar a los nuevos, si en verdad queremos alcanzar a personas que no conocen a Cristo, yo diría, por ejemplo, la situación del hermano, wow, cuánta gente mundana, ya me voy porque van a tomar. En vez de eso, ¿qué tal si pensamos? Qué oportunidad de predicar a Cristo, qué oportunidad de conocer a gente nueva. Yo no voy a tomar, yo no me voy a emborrachar, pero me voy a sentar en la mesa de cómo te llamas y cuánta cosa. Y luego cuando ellos entren por aquí, como un jovencito, bueno, es jovencito, tiene 25 años, él creció en la iglesia, pero estaba un poquito desviado en México, ¿verdad? Y andaba con gente mala, tatuado y habla así bien cholo y quién sabe qué. Entonces se hizo muy amigo mío y de Frank, que venía con nosotros a nuestro grupo de jóvenes, y llorando hace poco nos dijo, es la primera vez que a mí no me juzgan, porque su mamá estaba metida en la iglesia desde que él estaba chiquito, pero dice que se puso un tatuaje, lo juzgaron, se hizo esto, lo juzgaron, se puso un arete, lo juzgaron. Entonces él, aunque iba por mal camino, y él sabe, lo entiende porque creció en la iglesia, no es como que él no sepa, pero nunca sentía el amor, y esa fue la primera vez. Entonces él nos comienza a platicar su vida, tener primera vez en su vida confianza para decirnos ciertos secretos de pecados que yo y Frank pudimos ayudarles, ¿verdad? Pero el que lo va a poner firme es el Señor. Entonces nosotros nunca dijimos, pero mira cómo te viste, sino que, hey, what's up, man? ¿Cómo estás? Hoy rapeas, hoy no te puedes rapear una para Cristo. Y comenzamos como a estar a su nivel, ¿me entienden? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder alcanzar a otros y también ayudar a otros hermanos en la fe que estamos a lo mejor débiles. No porque hemos estado fuertes todo el tiempo quiere decir que no va a haber momentos donde no vamos a estar débil. Entonces también yo puedo decir, oh, pues la hermana Raquel ya tiene tantos años, mira cómo debería de andar. No sabemos lo que está pasando atrás en su casa o con el pastor o nada más. No, solo el Señor nos va a ayudar a estar firmes. Y luego también el 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese, nomás porque me acordé del canto. Y si vivimos, para Él vivimos. Y pues, para todo lo que hagamos para el Señor, que nos ayude a estar firmes en Él. Amén. Otra vez la clave, que ¿quién vive o muere para el Señor? El débil, también el fuerte. Sí. Eso es que no hay tú no puedes vivir para Cristo. Tú estás muy débil. No, hermano. Todo el contexto viene hablando. El contexto desde el capítulo 1 está hablando a los dos grupos, aunque todavía no lo señala. Capítulo 14 ahora señaló dos grupos, pero desde un principio señaló al religioso, al judío, al gentil. Y ahora ya viene, cuando se trata de lo espiritual, primero nos habló, necesitan a Cristo por esto y esto y esto. Si se entregan a Cristo son esto y esto y esto. Esto espera el Señor de ustedes, sacrificio vivo. Porque hay dos tipos de cristianos. Ahora ahí sí nos dividió, ¿verdad? Como quien dice. El que es débil, el que es fuerte. Pero ninguno de los dos es mejor. Me gustó lo que decía la Biblia del hermano, ¿verdad? Que no discutamos sobre opiniones. Ese es el problema. Opiniones, no verdades, ¿verdad? Y ya nos ponemos a opinar y que mi opinión, cada quien tiene derecho a su opinión, pero no deje que su opinión sea más fuerte que la fe que tiene en Cristo. ¿Sí? Ese es el peligro, ¿verdad? Y ese es el detalle ahí. El Señor Jesús
comía, míralo con quién come, con pecadores y publicanos y con todo tipo de gente, ¿verdad? Y hasta lo criticaban, pero pues el que decía, pues, es donde se estaba convirtiendo la gente, ¿verdad? Y les decía, ustedes no necesitan médico, ¿verdad? Ustedes ya están bien sanos, no, ustedes no están ciegos, ¿verdad? En su opinión. Creo que ahí vamos. Bueno, próximo miércoles vemos otro repaso y yo creo que vamos a empezar otra vez del 5 porque lo dimos muy rápido ahí. Pero gracias a Dios por su palabra, hermanos, y vamos a orar y agradecemos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has bendecido. Gracias porque nos hablas claramente, Señor. Nos das en qué evaluarnos. Nos has puesto verdad clara. Queremos que nos dirijas, guíanos, ayúdanos, para que podamos ser útiles a tu obra, útiles a tus manos, Señor. Ayúdanos a no juzgar a los otros siervos tuyos, que reconozcamos que también somos siervos. Ayúdanos a animarnos unos a otros, porque lo que importa, Señor, es que Cristo sea Rey sobre nosotros, sobre su cuerpo. Gracias te doy por todo lo que has hecho y aún harás, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.